está con usted y con nosotros el día de hoy. Hoy nos analizas un libro, ¿no, Ramiro? Sí, guía, buenos días, saludos a todos. Hoy vamos a hablar de un libro, de una época más bien, en donde vamos a describir un movimiento religioso militar que sucedió entre 1118 y 1312. En esa época, la iglesia ocupaba una orden o un grupo de personas que los ayudaran militarmente a que la peregrinación a Tierra Santa fuera tranquila. Fuera segura. Y fuera segura. Fuera segura, y sí. crearon a los templarios. Y los templarios y los masones, que es una congregación, una hermandad que sucedió unos siglos después, se trata este libro, se llama Masones y Templarios, sus vínculos ocultos. Está muy interesante. Michael Beyen y Richard Leight son dos académicos de la Universidad de Chicago y uno de ellos estuvo precisamente en Inglaterra para trabajar en un proyecto sobre los caballeros templarios. Acuérdense que estas órdenes pues, son totalmente europeas, nacidas en Escocia, en Inglaterra y Francia. De hecho, en Champagne, Francia, ahí fue el primer líder o la primera organización de Hughes de Payens, que fue el primer gran maestre de los caballeros templarios, y el último fue Jacques de Molay. Estamos hablando de que los miembros de los caballeros templarios fueron alrededor entre 15,000 y 20,000 integrantes. La función principal por los que la Iglesia Católica los creó fue la protección de los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Y su lema era: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Era el lema de los templarios. Fue una organización que la tuvo que destruir Felipe IV el Hermoso, aquel rey francés. Sí. Precisamente, porque agarró en esos 200 años de historia una fuerza descomunal, económica y política, hay que decirla, porque cuando ellos se armaron, cuando ellos estuvieron apoyados por la iglesia y empezaron a estar en diferentes templos, por eso se llaman templarios. Hay templos en Europa de esa época, pues hicieron varias funciones, pero una de ellas fue la de banqueros. En ese momento, en ese tiempo, pues no había dónde poner tu dinero, y ellos, como tenían una serie de lugares que controlaban y que tenían una serie de órdenes en diferentes regiones de Europa, pues recibían el dinero de la gente y luego se lo entregaban en otro pueblo, o en otra ciudad o en otro país. Sí. Y inventaron lo que fue la primera carta de crédito. Sí. Porque le daban por escrito a alguien: oye, pues recibí este dinero, pero te lo entrego en tal ciudad, ¿verdad? Sí. Y entonces empezaron a hacer un banco. Y empezaron a tener también lo que la iglesia no permitía, que era la usura. La usura, pues, cobraron un rédito. Un rédito, y esos cobraban hasta el 60%, pues imagínate, anual. Qué hermoso, ¿no? Sí. Entonces, pues estaban en esa situación y pues les iba muy bien. Entonces, ese poder económico, ese poder territorial que tenían, y cumplieran con sus funciones, porque cuidaban a los peregrinos que llegan a Jerusalén. Un tema muy actual, pues ya vemos que en esos territorios ahorita, pues ahí está la guerra que acaba de hacer Irán contra Israel, ¿no? Sí. Como si estuviéramos hablando de hace 1000 años, pero esos 2000 años es lo mismo, pues. Entonces se sigue igual. Y los caballeros templarios tenían esa función, utilizaban un símbolo que era un fondo blanco con una cruz roja. Sí. Y ellos tenían esa función, hacían esa parte de resguardar a los peregrinos, y tenían un acercamiento muy fuerte con el Papa. Cuando llega Felipe el Hermoso y ve ese poder que ya tenían de 200 años, y siendo Felipe el Hermoso un rey muy autoritario, muy frío, lo describen, una persona con una frialdad impresionante, se da cuenta pues que los tiene que quitar para poder tener el poder. Y empieza, y se trae el papado
a otro lugar de donde estaba la sede católica, sí. Y hay una especie de pleito entre papas porque él se está dejando un papa y luego eligen otro papa, y en ese pleito pues él empieza a atacar a los templarios y a sacar órdenes para quemarlos con la Santa Inquisición, que ya estaba. Y los queman en la hoguera a muchos de los templarios. A bastantes de ellos empiezan a señalarlos, empiezan a perseguirlos para poder quitar esa organización tan fuerte que cumplió pues una función trascendental en esa Edad Media, en la media Edad Media. Acuérdense que el domingo pasado les conté precisamente la historia de los años 560 exactamente, con un yanqui en la corte del rey Arturo. Ahorita estamos hablando de 500 años más y sobre todo de 700 años más, porque duraron esta organización de los templarios 200 años. Y luego se terminaron finiquitando estas personas en Escocia, y de ahí estos autores vinculan a la masonería con eso. Una organización que nació en Inglaterra, en Escocia, y algunos símbolos, ¿verdad?, que no están realmente científicamente o históricamente vinculados, relacionan a estos dos organizaciones, ¿no? Entonces, el tema de la masonería tiene que ver con algunas de estas imágenes, y va narrando cómo ya en el siglo XVIII, XIX y XX los masones tienen una participación muy importante. Benjamin Franklin, por ejemplo, fue masón, el mismo George Washington y los fundadores de Estados Unidos, incluso los padres de la patria, o Benito Juárez, pues también fue masón, y todas las logias yorquinas y escocesas estuvieron presentes en la formación de las independencias y las repúblicas, y esos templos masónicos, esas ideas que se hicieron en esta hermandad de fraternidad, que esa es una hermandad de fraternidad, la masonería. Se vincularon a muchas decisiones políticas, y por eso los principios de justicia, de libertad, de soberanía, de democracia, desde la época platónica a la fecha fue pasada por toda la masonería, que se vinculaban estos grandes hombres a esta organización todavía vigente, y donde ellos plasmaron todas estas ideas en lo que fueron los documentos de independencia y los documentos de las constituciones de muchos países de América Latina y obviamente de Europa. Entonces este vínculo, pues estamos hablando de un vínculo de 1000 años, en donde tanto estas organizaciones, la participación de la Iglesia, el respeto al gran arquitecto del universo, a un ser supremo, se vinculan con esos principios precisamente para crear el orden mundial, la paz social y la participación de personas ilustradas en las decisiones políticas, económicas y sociales de los países. La verdad que es un libro extraordinario, muy interesante, pues que nos narra cómo se fueron formando países, pues acá del Nuevo Mundo. Incluso, Miguel, una de las carabelas o las carabelas de Cristóbal Colón traían los símbolos de los templarios. Sí, las vemos en las imágenes. ¿En las velas? En las velas eran, porque el papá de Cristóbal Colón perteneció a esta hermandad también. Entonces, estos vínculos pues los recibimos nosotros acá de España. Llegaron y acá los norteamericanos pues los recibieron de los escoceses, que fueron los que los fundaron, y de los ingleses, en fin. Y por eso esta historia es una historia pues que nos acompaña a todos los norteamericanos, que todos somos norteamericanos, sí. De esta región, y por eso es la recomendación del día de hoy. Bien. Masones y templarios, sus vínculos ocultos. Grandes masones de la historia, Ramiro, tú recordaste algunos, Montesquieu, por ejemplo, Voltaire, así es. Franklin, sí. George Washington, así es, el padre de Estados Unidos. Mozart sí, en la música. José Bonaparte también fue masón, Simón de Bolívar, sí. Giuseppe Garibaldi,
Samuel Colt, el del El del- revólver, sí, el del revólver, exactamente, Samuel sí. Colt. Mi tío Gilberto, digo. Mikhail Bakunin, León Tolstoy, otro de los grandes. sí. Mark Twain. Mark Twain, pues, también pues, fue masón. fue el libro que narré el domingo Así es. pasado, ¿eh? Ajá. Santiago Ramón y Cajal, otro de los grandes sí. escritores. Oscar Wilde. Sí, Oscar Wilde. Fíjate, es irlandés. Sí, es irlandés. Le dicen británico, No, pero es irlandés, sí, es sí, irlandés. Arthur Conan Doyle, el que escribió ¿cómo se llama el detective este? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hombre, el detective más famoso? Sherlock. Sí, de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, el autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle también fue masón. Henry Ford, Sí. ¿para qué le digo quién es Pues Henry el Ford? ¿Usted creador lo de sabe? toda la industria automotriz. El poeta Rubén Darío, Sí. Winston Churchill, Sí. Antonio Machado, poeta, Manuel Azaña, Douglas MacArthur, el general Sí. que comandó. Volveré. Volveré Sí, cuando sí, sale de sí, Filipinas, sí, porque sí, iba sí, en corrida, ¿ves? Porque Sí, está bien sí, chavo sí. los japoneses. Sí. Mustafa Ataruk, Alexander Fleming, el descubridor Sí, de la de la penicilina. penicilina que salvó millones Fue de masón. vidas. Franklin Delano Roosevelt. Sí. Clara Campoamor también Sí. fue. Edgar Hoover, que fue el que creó el FBI y le dio la Sí. fuerza que tenía. Enrico Fermi, el físico, ¿te acuerdas de Sí. Fermi? Ajá, de la radio, ¿no? Sí, De radio. no, Fermi fue el de los que. De la bomba. De la bomba también, de los creadores de la bomba. Salvador Allende, el gran Ajá. Cantinflas. Cantinflas también fue. Buzz Aldrin, el astronauta Sí, del Apolo, que también del Apolo, es del masón. 69. Steven Wozniak. Ajá. Shaquille O'Neal también. Sí, Oye, Shaquille O'Neal. el gran Basquetbolista basquetbolista. de los Lakers. Masón Sí, también. sí. Muy Oye, moderno. pues son muchos los masones que en la historia, ¿no? Que están ahí. Y ya no digo en México, Miguel Alemán Valdés era masón. Sí. Y casi todos los presidentes Benito de la República Juárez, fueron muchos de los- masones. sobre ¿eh? todo el siglo XIX. Y Alguien don dice- Sebastián Lerdo de Tejada. A veces y se todos. hablan de